Buenos días tengan todos los estudiantes. Bueno, seguimos resolviendo ejercicios en este módulo referido a la resolución de problemas que conducen a dos ecuaciones lineales. Acá en el problema nos plantean que en un almacén había de arroz y frijoles 1200 sacos en total. Se consumieron ya 15 sacos de frijoles y el 50% de los sacos de arroz. Quiere decir que nos están dando primero, la primera cantidad que nos da está referente a lo que había en el almacén. Y después nos plantea que se consumieron 15 sacos de frijoles, por lo tanto ya lo que va a quedar en el almacén no es la misma cantidad de sacos de frijoles que había al inicio. Y se consumieron también el 50% de los sacos de arroz. Por lo tanto, tenemos que estar bien claro que este tipo de problema es de la tipología que tiene un antes y tiene un después. O sea, inicialmente en el almacén había entre la cantidad de sacos de arroz y frijoles 1200 sacos. Pero que ya se consumieron 15 sacos de frijoles, por lo tanto ahora nos van a quedar 15 sacos menos. Y el 50% de los sacos de arroz. Si se consumieron ya el 50% de los sacos de arroz, 50% es equivalente a un medio, quiere decir que me va a quedar el otro 50%, por lo tanto me va a quedar la otra mitad de la cantidad de sacos de arroz. Por lo tanto, cuando voy a declarar variables, tengo que tener bien claro el antes y el después. Fíjense, en un almacén había de arroz y frijoles 1200 sacos en total. Eso es lo que había al inicio. Y después de consumido me queda otra cantidad. Bueno, esa cantidad es la que me relaciona en la siguiente parte del texto. Dice, si el doble de la cantidad de sacos de frijoles que quedan. Fíjense, esa palabra es muy clave. La palabra quedan. Fíjense que me están dando la segunda relación en función de lo que queda. Si el doble de la cantidad de sacos de frijoles que quedan, tengo que saber cuántos sacos de frijoles quedaron, o sea, cómo yo planteo la cantidad de sacos de frijoles que quedaron para entonces poder determinar el doble. Y me dicen que ese doble excede en 370 a los que quedaron de arroz. Y la pregunta es cuántos sacos de cada tipo hay actualmente en el almacén. Entonces tenemos que ubicarnos que la cantidad de sacos de arroz de frijoles que había inicialmente no es igual a la cantidad de sacos de arroz y frijoles que hay actualmente en el almacén, porque ya se consumió una parte de ella. Entonces, cuando vamos a declarar la variable, tenemos que tener bien claro las cantidades en función de quién están. O sea, vamos a tener bien claro, acá la palabra inicialmente no me puede faltar, voy a plantear que la cantidad de sacos de frijoles que había inicialmente en el almacén la voy a anotar con la variable X, y la cantidad de sacos de arroz que había inicialmente en el almacén lo voy a anotar con la variable Y. Fíjense que la palabra inicialmente es fundamental porque lo que había inicialmente en el almacén no es igual a lo que nos va a quedar. Bueno, nos dice el problema que en el almacén, en un almacén había de arroz y frijoles 1200 sacos en total. Eso era lo que había inicialmente en el almacén, ¿verdad? Quiere decir que la cantidad de sacos de frijoles más la cantidad de sacos de arroz que había inicialmente en el almacén, eso es lo que me va a dar 1200 sacos. O sea, la primera relación, cuando me relacionan las primeras cantidades, está en función de lo que había en el almacén. Bueno, pasando para hacer análisis para poder extraer la segunda ecuación, nos plantean que ya se consumieron 15 sacos de frijoles y el 50% de los sacos de arroz. Bueno, si ya se consumieron 15 sacos de frijoles, o sea, si ya se consumió 15 sacos de frijoles, entonces, ¿qué me va a quedar en el almacén? El almacén me va a quedar 15 sacos menos de lo que había inicialmente. O sea, esa relación sería la cantidad de sacos de frijoles que había inicialmente menos 15. O sea, voy a tener 15 sacos de frijoles menos de lo que había inicialmente. Y se consumió el 50% de la cantidad de sacos de arroz que había inicialmente. Bueno, el 50% es un por ciento cómodo que se plantea como un medio referente a la cantidad de sacos de arroz que había inicialmente. Bueno, si consumí el 50%, me va a quedar en el almacén el otro 50%. Si consumí la mitad de la cantidad de sacos de arroz que había inicialmente, me va a quedar en el almacén la otra mitad de la cantidad de sacos de arroz que había inicialmente. Entonces ahora tenemos que leer, está bien claro, la segunda relación si me lo plantea en función de lo que se consumió o en función de lo que va a quedar en el almacén. Para eso vamos de nuevo para el problema y me dice si
el doble de la cantidad de sacos de frijoles. Bueno, el doble de la cantidad de sacos de frijoles que quedan. Fíjense, si el doble de la cantidad de sacos de frijoles que quedan. Bueno, primero tenemos que saber cómo planteamos la cantidad de sacos de frijoles que quedan. Bueno, la cantidad de sacos de frijoles que quedan es esta que está acá. X menos 15, es como nosotros lo planteamos. Bueno, el doble es multiplicar esa cantidad por 15, mírenlo aquí. O sea, esa cantidad por 12, disculpen. O sea, si el doble de la cantidad de sacos de frijoles que quedan, mírenlo ahí, la cantidad de sacos de frijoles que quedan multiplicado por 2. Vamos para el problema. Exceden 370, fíjense que estoy trabajando con lo que queda, exceden 370 a los que quedaron de arroz. Bueno, dicen que el doble de la cantidad de sacos de frijoles que quedan, el doble de la cantidad de sacos de frijoles que queda, exceden en 370 a los que quedaron de arroz. Fíjense que estas son las cantidades referidas a lo que quedó de arroz, un medio de 10. Entonces, el doble de la cantidad de sacos de frijoles que quedaron, que es esta que está acá arriba, multiplicado por 2, es superior en 370 a la cantidad de sacos de arroz que quedaron. O sea, si ese doble, que es excede en 370, yo le resto esa diferencia, como es mayor en 370, le voy a restar esos 370, entonces lógicamente me va a quedar igual a la cantidad de sacos de arroz que me quedaron en el almacén. Fíjense, el doble de la cantidad de sacos de frijoles exceden en 370. Bueno, le voy a quitar esos 370 para que me dé igual a la cantidad de sacos de arroz que quedaron en el almacén. Como esta cantidad es superior a esta cantidad en 370, entonces le quito esos 370 y me va a dar igual a esta. Igual podría haber no restar eso al doble la cantidad de sacos de frijoles, y entonces esos 370 se lo podría estar sumando a la cantidad de sacos de arroz que me quedaron en el almacén. Bueno, aquí ya queda planteado el doble de la cantidad de sacos de frijoles, excede en 370, le quité los 370 a la cantidad de sacos de arroz que quedaron en el almacén. Simplificando un poco esa ecuación, acá aplicamos la propiedad distributiva, hacemos las operaciones indicadas acá, transponemos hacia el otro miembro de 400 que estaba sustrayendo, lo paso hacia acá positivo, y me queda una ecuación más sencilla que la inicial, una ecuación lineal más sencilla. Entonces, para quitar el denominador es conveniente multiplicar por el denominador común, en este caso es 2, aplicando el producto de cada término en ambos miembros. 2 por 2x son 4, 2 entre 2, 1 por y me queda y, y 2 por 400 es 800. Y acá tenemos una ecuación lineal un poco más simplificada. Bueno, entonces pasaríamos a formar el sistema de ecuación de 2 con 2. Tenemos la primera ecuación en función de la primera cantidad, que era el total de sacos que había entre arroz y frijoles en el almacén. Y tenemos la segunda ecuación que la acabamos de obtener acá. Bueno, aplicamos el método de adición y sustracción. Ya acá vemos que se nos va una variable. Cancelamos la variable y nos queda que 4x son 5x. Hacemos las operaciones indicadas en el miembro derecho. El 5 que está multiplicando lo pasamos dividiendo. Entonces la división nos da 400. Bueno, ese 400 tenemos que estar bien claro que es lo que hace referencia a la cantidad de sacos de frijoles que había inicialmente en el almacén. Hay que tener bien claro, porque aquí tenemos varios análisis. Aquí tenemos lo que se consumió y lo que quedó. Y recuerden que mi X y mi Y están en función de la cantidad de sacos de frijoles que había inicialmente en el almacén, que esa suma es lo que me da 1200 sacos. Por lo tanto, el valor de X hace referencia a la cantidad de sacos de frijoles que había inicialmente en el almacén, que lógicamente no es igual a lo que se consumió ni a lo que quedó. Bueno, siguiendo la resolución del sistema, sustituyo X igual 400, el valor de X en la primera ecuación, que es más sencilla. También lo pueden sustituir en la segunda ecuación como ustedes quieran. Hago la sustitución y lo que hago es resolver esa ecuación lineal sencilla. 400 lo transpongo para el otro miembro, 1200 menos 400 son 800. Y fíjense que inicialmente en el almacén había 1200 sacos. Cuando sumamos 400 más 800
nos va a dar 1200. Entonces, analizando lo que nos pide el problema nos pide cuántos sacos de cada tipo hay actualmente en el almacén. Bueno, tengo que saber que las cantidades que yo acabo de calcular son las que habían inicialmente y ahora me están pidiendo los que hay actualmente en el almacén. Bueno, ya ese análisis lo hicimos acá. Esto es lo que se consumió y esto es lo que quedó. O sea, estas cantidades son las referentes a lo que quedó según la cantidad de sacos de frijoles y lo que quedó de la cantidad de sacos de arroz. Haciendo el cálculo para acá, lo planteé por aquí, bueno, quedaron en el almacén la cantidad que había inicialmente menos 15, o sea, 15 sacos menos que fueron los que se consumieron respecto a lo que había inicialmente de la cantidad de sacos de frijoles. La cantidad de sacos de frijoles en el problema nos da 400 menos 15 que ya se consumieron, quiere decir que actualmente en el almacén van a haber 385 sacos de frijoles y ya se había consumido la mitad de los sacos de arroz, o sea, el 50% de los sacos de arroz, nos va a quedar el otro 50% de los sacos de arroz, haciendo el cálculo correspondiente, o sea, la mitad de la cantidad, o sea, respecto a la cantidad de sacos de arroz que había inicialmente, sería un medio por 800, porque 800 es la cantidad de sacos de arroz que había inicialmente. Haciendo el cálculo referente, 800 entre 2 me da 400. Bueno, tengo que tener bien claro que estas cantidades, 385 y 400, son las cantidades de los diferentes sacos de arroz o frijoles que nos quedan en el almacén. Entonces ustedes deben comprobar el problema en el texto, deben comprobar el ejercicio en el texto del problema. Bueno, ya estamos en condiciones de plantear la respuesta. Nos piden que cuáles son las cantidades que hay actualmente en el almacén. Actualmente en el almacén, puse la palabra acá almacén para acá arriba, se lo estoy indicando porque no me di cuenta a la hora de escribirlo ahí. O sea, actualmente hay en el almacén 385 sacos de frijoles y 400 sacos de arroz. Bueno, espero que les haya gustado el problema. Si es así, ayúdenme con un like. No olviden suscribirse a mi canal para que les sigan llegando los videos. Y de esa forma me despido de ustedes hasta otro problema. Bueno, nos vemos.